Mi nombre es Jennifer Sánchez Jurado, soy anestesióloga, ergóloga, egresada del Hospital General de México y vamos a ver hoy el tema de traqueostomía. La traqueostomía pues es un procedimiento en el que se crea una abertura en la pared anterior de la tráquea por la cual el paciente pues va a continuar su ventilación, ya sea mecánica o espontánea. Vamos a ver que es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes que se hacen en los pacientes con cuidado intensivo y pues va a demandar una gran cantidad de recursos del hospital los pacientes que requieren este tipo de procedimiento. Como parte de la historia, vamos a ver que es uno de los procedimientos más antiguos conocidos. Desde el 3500 a.C., los antiguos egipcios ya empezaron a retratar procedimientos de este tipo. Alejandro Magno le salvó la vida a uno de sus soldados haciendo una incisión en la tráquea con la punta de su espada. Después de esto lo utilizaron para manejar el croup, la difteria, en su epidemia. A principios del siglo XX empezó el auge de la intubación endotraqueal y se disminuyó la cantidad de traqueostomías que se hacían, pero sin embargo después de esto se siguieron haciendo y se empezaron a desarrollar las técnicas que estamos empezando o que conocemos actualmente. Jackson fue como tal el que describió la técnica quirúrgica y las indicaciones, y esta técnica realmente no se ha modificado mucho a lo largo de los años. Entonces, pues la traqueostomía quirúrgica o abierta realmente no ha tenido mucha evolución. Sin embargo, la percutánea o la forma percutánea, que es la imagen que estamos viendo de este lado, sí ha tenido una gran evolución, pasando desde el 55 por Sheldon, Toy, Weston y Siaglia. Fue el que desarrolló la técnica que tenía menos complicaciones, y es la técnica que se usa más en la actualidad. En el 85 desarrolló una técnica en la que utilizaba una técnica de Seldinger modificada y utilizaba múltiples dilatadores para poder llegar a la tráquea y crear pues la guía. Esta técnica inicialmente se realizó sin broncoscopía, pero ahorita se realiza con broncoscopía y pues es la más común que se realiza al lado de la cámara. Griggs crea un forceps o una pinza acanalada con las que abre el estómago. Fantoni y Ripamonti hacen un método retrógrado en el que, pues, como bien su nombre lo dice, la tráquea no se va a comprimir de anterior a posterior, sino va a pasar desde la tráquea hacia afuera el procedimiento. Posteriormente se refina la técnica o el gol estándar para dilatación percutánea y se logra en un solo paso sin incluir dilatadores, pues muchos dilatadores. Y Frobe y Quintel introducen un método que se llama Percutwist, que es un tornillo recubierto por el que van a pasar la pared anterior de la tráquea. Todas son técnicas pues que han sido válidas, pero la de Siaglia fue pues la que más se utiliza y la que tiene un poco menos de efectos secundarios. Vamos a ver que si comparamos los dos tipos de traqueostomía, percutánea versus quirúrgica, la tradicional pues tiene ciertas ventajas en la medida de que es un poco más rentable, sobre todo porque el equipo es pues disponible y reesterilizable. Lo que es, digamos que limita un poco esta técnica es la necesidad de tener al lado un anestesiólogo y un cirujano. La técnica percutánea la empezaron a adoptar los intensivistas no quirúrgicos como una alternativa segura, con un procedimiento que se puede realizar en poco tiempo y para evitar los costos de traslado y los riesgos que puede pues presentarse en este tipo de traslados, pues lo empezaron a implementar ellos mismos al lado de la cama del paciente. Hay que aclarar que cuando la técnica no es quirúrgica, se requiere un
broncoscopio y kits desechables que pues no están disponibles en todas las terapias y por eso pues todavía vemos mucha traqueostomía quirúrgica. Vamos a ver que Cochrane hizo un metaanálisis con 20 ensayos en los que no se mostraron diferencias en mortalidad o sangrado significativo, comparando la técnica percutánea versus la técnica quirúrgica. Pero sí hubo algo de reducción en la tasa de infección de la herida y en una cicatrización más favorable para la técnica percutánea. Ahora hablamos de cicatrización en la parte externa. Más no hubo diferencia en las tasas de estenosis traqueal o en cicatrización a este nivel. Según los datos pues, que tenemos hasta hoy, no hay una de las dos no tiene un mejor perfil que la otra y pues realmente se considera igual de seguro hacerla al lado de la cama del paciente por técnica percutánea o hacerla en quirófano por técnica quirúrgica. Vamos a ver que la principal indicación para realizar una traqueostomía en un paciente es que la ventilación mecánica sea prolongada, que haya una obstrucción de la vía aérea superior, ya vamos a ver qué tipo de obstrucciones, o que el paciente tenga un riesgo de aspiración o de broncoaspiración pues permanente. Vamos a ver que los pacientes que podrían beneficiarse serían pacientes que tengan algún tipo de estenosis laríngea, parálisis de cuerdas vocales o granulomas superiores que estén impidiendo el paso adecuado del aire. Vamos a ver que en algunos pacientes se puede indicar para facilitar la succión de las secreciones y el manejo de estas. Vamos a aumentar la movilidad del paciente, a mejorar el confort, a disminuir las resistencias de la vía aérea. El paciente va a poder comer otra vez, va a poder hablar otra vez. Es un procedimiento relativamente pues, de poca invasión, el dolor es mínimo y pues esto va a facilitar que el paciente no necesite una gran cantidad de medicamentos, reducir sedación y pues facilitar todos los pasos que hay hacia una posible extubación. Obviamente, como todos los demás procedimientos, va a tener sus contraindicaciones y pues bueno, solamente hay 2 contraindicaciones absolutas. La primera es que no haya una tráquea cervical por cualquier otra razón. Y la segunda es que haya un componente arterial que esté justo sobre el sitio en el que se va a trabajar la traqueostomía. Las contraindicaciones relativas pues son, como su nombre lo dice, relativas, es la inmadurez de la vía aérea en los niños, los pacientes que tienen masas muy grandes, tumores, infecciones, los pacientes obesos, los pacientes que tengan traqueomalacia severa, que tengan algún tipo de problema hemorrágico, ya sea por plaquetas, por problemas con los tiempos de coagulación, los pacientes que estén muy inestables hemodinámicamente o a nivel pulmonar, pues tampoco son candidatos de primera entrada, pero es una contraindicación relativa. La otra contraindicación que es muy importante es que las vías aéreas de emergencia son contraindicación relativa para traqueostomía, ya que el procedimiento estándar para este tipo de vía aérea es la cricotibidotomía. Vamos a ver que uno de los riesgos que tenemos es que los pacientes de terapia intensiva siempre van a estar, o la mayoría van a estar, utilizando agentes tanto antiplaquetarios como anticoagulantes. Estos medicamentos no siempre es posible pues quitárselos al paciente para hacer un procedimiento de este tipo, que es una de las, que sería uno de los riesgos, el sangrado. Se realizaron estudios, este es un estudio en el que los pacientes tenían terapia antiplaquetaria, ya sea sola, con clopidogrel o combinada con aspirina, y pacientes que no recibieron ninguna terapia antiplaquetaria. Estos dos no mostraron aumento en sangrado mayor, comparando a los que sí contra los que no utilizaron ninguna terapia, pero sí tienen más riesgo los que utilizan esta terapia de tener hemorragia menor.
La hemorragia menor pues fue del 5% en comparación con el grupo que no tiene nada de medicamentos, que tiene solo el 3.6%. Otro estudio retrospectivo igual compara la terapia doble con aspirina o clopidogrel o prasugrel o ticagrelor con 51 pacientes que solamente estaban tomando o aspirina o sin terapia antiplaquetaria. No existieron igual diferencias en complicaciones durante o después del procedimiento y esto pues incluyó la revisión quirúrgica posterior, la necesidad de hacer broncoscopías o transfusión de sangre en las primeras 24 horas. ¿Cuándo hacer la traqueostomía? Esto tiene mucha controversia. Los pacientes realmente no hay un momento específico, no hay un consenso para decirte hazla en este momento o no la hagas si tiene menos de este tiempo. Vamos a ver que los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica o los pacientes que tienen eventos catastróficos agudos como traumatismos graves, ya sea o lesiones neurológicas debilitantes, estos pacientes realmente sería un poco más fácil determinar que requieren una traqueostomía temprana. No tienen ese riesgo de no requerirla más adelante. Lo más probable es que sí la requieran, entonces se puede hacer de forma temprana. Ahora, en los pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada, pues estos pacientes no son tan fáciles de definir, se dejan más en manos del intensivista. Si él considera que por las condiciones del paciente va a requerir una intubación prolongada, una ventilación mecánica prolongada y si eso no es candidato. Ahora, los que definitivamente tienen o son controversia total son los pacientes que entran con insuficiencia respiratoria aguda por algún evento agudo y que requieren un soporte ventilatorio mecánico. Estamos hablando de pacientes que tengan crisis asmáticas severas, exacerbaciones tal vez de EPOC, pero que no sean o no sea un paciente que sea tan crónico, o incluso los pacientes por la infección por COVID-19 que tenemos ahorita. Son eventos agudos en pacientes que no tienen patología pulmonar severa previa y estos pacientes son los que entran en la controversia más grande de cuándo hacerla. Bueno, para determinar si sería bueno o no, estuve averiguando, estuve leyendo y las secuelas de intubación a largo plazo pues son la principal o el principal riesgo que presenta una persona cuando tiene una intubación prolongada. Estas secuelas son lesión laringotraqueal que puede traducirse en estenosis crónicas, granulomas o lesiones de cuerdas bucales. Cuando un paciente está intubado entre 2 y 5 días, se encontró un riesgo de una lesión transitoria o de que estas lesiones que les acabo de comentar se presenten en un 6% y que estas lesiones se transformen a estenosis crónica en 2%. Estos pacientes que tienen hasta 5 días de intubación. Cuando hablamos de que el paciente tiene entre 11 y 24 días, este riesgo de lesión va a aumentar en forma transitoria en un 10% y a una estenosis crónica en un 12%. Estamos hablando que de 100 pacientes que estuvieron intubados 15 días, 12 van a tener estenosis crónica de la vía aérea. El único consenso del que tengo yo conocimiento es el consenso del 89 del American College of Chest Physicians sobre vías respiratorias artificiales. Ellos definieron que los pacientes que requirieran una intubación de más de 21 días y que eso ya lo pudiésemos anticipar, estos pacientes deberían tener una traqueostomía de entrada, o sea, no esperar hasta que ese tiempo pues, se dé. Ahora, la traqueostomía tardía se ha definido, pues, dependiendo de cada estudio, en forma variable hasta 3 semanas, como indican en el consenso, pero hay estudios recientes en los que se denomina traqueostomía tardía como la realizada entre 1 y 2 semanas después de la intubación.
Realmente los datos que se han encontrado en series observacionales, aleatorizadas, ensayos clínicos, metaanálisis, no han sido útiles para determinar en términos de mortalidad o tiempo de estancia en UCI o días de ventilación mecánica cuándo sería apropiado realizar una traqueostomía. Vamos a ver que hay dos buenos estudios. Este es más pequeño, el primero, de 151 pacientes en los que se realizaba traqueostomía temprana, considerando la temprana entre 48 y 72 horas posterior a la intubación y tardía entre 14 y 16 días. Hubo o existió una reducción relativa en la mortalidad en la cantidad de pacientes que tenían neumonía y en los días que estos pacientes estuvieron dependientes de ventilación mecánica. Vale la pena aclarar que el 13% de los pacientes que fueron aleatorizados al grupo de traqueostomía retrasada o tardía se extubaron antes de que llegara el día de su traqueostomía. Otro ensayo aleatorizado, prospectivo, multicéntrico, en el que se evaluaron 1.032 pacientes adultos, en el que se aleatorizaron la traqueostomía temprana 4 días posteriores al ingreso y tardía 10 días o más posterior a la aleatorización. Y en este estudio encontraron que el momento de la traqueostomía no afectó la mortalidad a 30 días y hasta 2 años después del procedimiento, no alteró la duración de estancia en UCI, y además más de la mitad de los sujetos que se asignaron al brazo de traqueostomía tardía nunca recibieron la intervención. En conclusión, digámoslo así, realmente es muy difícil. La mayoría de la literatura nos dice criterio del médico tratante. ¿Cuándo debe realizarse? Si debe ser temprano o debe darse el tiempo. Si tenemos el conocimiento de que el paciente tiene una patología crónica y definitivamente va a estar más de 10, 15 días en la terapia, pues sería una buena opción brindarle una traqueostomía temprana, sobre todo en el momento en el que empecemos o alcancemos una estabilidad hemodinámica y tengamos el propósito de extubarlo. Bueno, hablando rápidamente de la técnica, obviamente la técnica que vamos a abordar es la traqueotomía percutánea. La vamos a abordar con dilatador cónico único y guiado por broncoscopía, que es la más común. Vamos a ver que lo más importante, como en todo, es la preparación adecuada. Esto va a reducir el riesgo de complicaciones del paciente, tanto pues a corto como a largo plazo. Vamos a ver que sí vamos a necesitar un equipo relativamente amplio de personal, porque necesitamos un broncoscopista, necesitamos el que va a hacer el procedimiento, necesitamos a alguien que nos ayude con los medicamentos, idealmente una enfermera, a alguien que esté pendiente del tubo y de todos los momentos del tubo, si lo tienes que sacar, meter, jalar, igual de la aspiración y de la parte de cambio de ventilación. Vamos a ver que es muy importante dejar elaborado, dejar al paciente con una FiO2 del 100% durante el procedimiento, ya que pues tenemos riesgos y lo importante o lo ideal sería, como en anestesia, preoxigenar al paciente para que tenga una mayor resistencia en caso de que haya alguna eventualidad y que el paciente tenga un volumen minuto apropiado. Hay que aumentar el límite de la presión porque el broncoscopio que va a pasar por el tubo endotraqueal va a hacer que el ventilador sienta que va a pasar por el tubo endotraqueal va a hacer que el ventilador tenga presiones muy altas. Muy bien, entonces en algunos casos o cuando esté disponible, lo ideal sería tener un ultrasonido de la parte anterior del cuello, incluso en algunos lugares lo utilizan para hacer el procedimiento. Esto nos va a ayudar a identificar tanto la anatomía de la tráquea como si tenemos algún vaso sanguíneo grande o importante que está en contacto o pasando cerca de donde vamos a hacer el procedimiento. El procedimiento se lleva a cabo en un proceso completamente estéril. Vamos a tener al paciente con hiperextensión del cuello, un brasier probablemente entre los hombros,
Infiltramos el área anterior del cuello con lidocaína con epinefrina. Esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de sangrado. Está indicado que sea con epinefrina. Y también pues lo ideal es que el paciente esté con una sedación adecuada, ya que es un procedimiento pues muy molesto a pesar de la infiltración. Entonces, se recomienda continuar la perfusión de fentanilo de propofol que tengamos en el paciente, si es que todavía la tenemos, y si no, pues administrarla en ese momento. Cuando el paciente es delgado, tiene un cuello pues favorable, los anillos traqueales se alcanzan a palpar. Para que sea un verdadero método percutáneo, pues solamente lo que tenemos que ubicar es el segundo anillo traqueal, que es como el lugar preferido para realizar el procedimiento. Si esto no es posible, que pasa mucho, el paciente está gordito, el cuello está grueso, el cuello está corto, pues sí tendríamos que hacer un cálculo a partir de señalar el borde del cartílago cricoides y pues el lugar aproximado de la incisión. Vamos a ver que digamos tendríamos que marcar la escotadura external, el cartílago cricoides y el lugar aproximado de la incisión, y en ese caso tendríamos que hacer una técnica en la que disecamos parcialmente con una pinza roma para poder llegar a ese lugar, pues al lugar del procedimiento. Vamos a entrar aspirando y el broncoscopio se va a introducir sobre el tubo endotraqueal para ver que no haya pues alguna lesión o que sí esté llegando la aguja donde debe llegar. Es muy importante que el broncoscopio esté siempre dentro del tubo y que el tubo se desinfle el manguito y salga hacia el espacio subglótico lo más proximal posible, pero sin perder la seguridad de esa vía aérea. En el momento en que vemos que la aguja está bien, nos da retorno de aire, pasamos la guía posterior, pues retiramos la aguja. Es una técnica de Seldinger tradicional. Empezamos con pasamos el dilatador cónico del que estábamos hablando, que usualmente tiene un diámetro de 36 a 38 French, ¿verdad? Y este nos va a permitir, o con esta abertura nos va a permitir pasar posteriormente la cánula de traqueostomía. Una vez está en la cánula adentro, vemos con el broncoscopio si la cánula se ve efectivamente adentro, si se ve normal, y retiramos la guía. Una vez retiramos la guía, se retira pues todo lo demás. Se va a confirmar la traqueostomía antes de inflar el globo y de cambiar la vía. Vamos a confirmar a través de la cánula, vamos a pasar el broncoscopio y confirmamos que esté efectivamente ahí. Después de esto volvemos a poner el broncoscopio a través del tubo endotraqueal y vamos a sacar el tubo, a empezar la ventilación por la traqueostomía. Y esto es muy importante en la parte médico-legal. Vamos a sacar lentamente el broncoscopio y vamos a evaluar lesiones posibles que estén ya presentes en la vía aérea del paciente. Estamos hablando de cualquier tipo de laceración, lesión, edema, todo lo que pueda estar relacionado. Vamos a tomar documentación gráfica de eso, fotos, porque como vamos a ver más adelante, si la vía aérea ya estaba lesionada, es muy difícil saber quién tuvo la culpa. Suturamos el tubo y cuidamos la piel del paciente. Eso es lo que les decía, tomamos fotos. Si esto estaba arriba, no tiene nada que ver con nuestro procedimiento y hay que documentarlo para estar seguros de que no tenemos ese riesgo nosotros. Vamos a ver, pues este es como un algoritmo en el que vamos a tener un paciente ventilado. Es el paciente que necesita la traqueostomía y si no lo sabemos, si no estamos seguros, pues vamos a hacer una prueba de ventilación. El paciente va a tolerarla. Sí, entonces vamos a intentar extubarlo. Si no la tolera o falla, podemos continuar la ventilación. Y si esta ventilación continúa durante más de 14 días, pues, y está el paciente completamente optimizado, pues podemos
proceder a hacer la traqueostomía percutánea. Las complicaciones, pues vamos a ver que la mortalidad de la traqueostomía percutánea es favorable en comparación con la otra, una mortalidad inferior al 1%. En series vamos a ver que hay mortalidades del 0.3, que son muy bajas, 0.39, e incluso en algunas series estas tasas pues, son un poquito más altas. Pero realmente las tasas de complicaciones son muy bajas y muy complacientes con la traqueostomía percutánea. El riesgo de hemorragia realmente se puede, o es un poquito más bajo, como habíamos hablado, con la traqueostomía percutánea, sobre todo hemorragia pues leve. Esto se debe al efecto que genera el taponador y el tubo de la traqueostomía sobre el área pues que sangra. Las complicaciones hemorrágicas mayores son poco frecuentes, pero pueden ser muy graves. Puede haber una erosión de la arteria innominada, que es uno de los síndromes más graves y que puede tener una mortalidad muy alta. El sangrado peristomal menor pues, se puede manejar con presión local, infiltración con lidocaína, corrección de coagulopatías, cauterio local o incluso una malla hemostatática. La tasa de infección es muy baja, no está recomendada la profilaxis antibiótica, excepto en pacientes que tengan algún riesgo de endocarditis bacteriana. Se ha documentado fractura del anillo traqueal, que va desde el 2.7 hasta el 36% con la percutánea, pero esto no se ha encontrado que sea significativo, porque de cualquier manera cuando la hacen quirúrgica, pues se fractura el anillo traqueal también. Las perforaciones esofágicas no deberían presentarse si tenemos nuestra guía broncoscópica, al igual que el enfisema subcutáneo, el neumomediastino o el ritmo del neumotórax. El de neumotórax es sobre todo asociado a una colocación muy baja de traqueostomía, que es en los pacientes que no tienen tráquea cervical, por eso es una de las contraindicaciones. El riesgo más alto que tenemos es una extubación incidental. En estos momentos, pues vamos a tener o debemos tener una bandeja de intubación disponible. Y el riesgo de colocación para traqueal, se va a minimizar cuando tienes guía broncoscópica. Lo que vamos a hacer es que reinsertar el tubo a ciegas no está recomendado en el postoperatorio temprano. Los primeros 7 a 10 días, lo ideal es manejar con intubación orotraqueal y después de esto, pues colocar la traqueostomía con vía broncoscópica. Esto es como un algoritmo para los pacientes que tienen vía aérea emergente cuando tenemos traqueostomía. Lo que vamos a hacer es que si el paciente está ventilando y él logra ventilar, pues no tenemos ningún problema, porque pues tenemos tiempo. Si el paciente no está ventilando, vamos a iniciar protocolo como de resucitación, de RCP. Vamos a quitar todas la capa para hablar que utilizan. Vamos a pasar a un catéter de succión. Si el catéter pasa, vamos a succionar. Puede haber una obstrucción parcial de la vía aérea. Y si el paciente puede ventilar después de esto o otra vez entra al aire, pues no hay ningún problema. Si no pasa el catéter, vamos a ver vamos a desinflar el globito. Vamos a ver si hay algún tipo de onda de capnografía que nos muestra que el paciente está ventilando. Si el paciente está estable o mejora con este procedimiento, pues obviamente adicionando oxígeno y todo lo demás, pues digamos que seguimos de forma tranquila. Si el paciente no está mejorando, vamos a remover del todo el tubo de traqueostomía porque no está funcional. Y lo que vamos a hacer es, pues, si el paciente está despierto, pedirle que respire. Si el paciente respira, pues ya vemos más adelante qué hacer con la traqueostomía. Pero si el paciente no puede respirar o está inconsciente, lo que vamos a hacer es darle oxigenación de emergencia primaria, que es estándar por vía aérea superior. Colocamos igual válvula mascarilla, vamos a tapar la salida de la traqueostomía pues con una gasa y podemos considerar dispositivos supraglutónicos si es necesario o una intubación
oral. Sí, pues si el paciente definitivamente no se puede o es muy difícil intubar, se puede avanzar un tubo de forma emergente por el estómago, un tubo pequeño como un 6, y pues esperar o considerar que este tubo se avance con fibrobroncoscopio si está disponible o con algún intercambiador para poder asegurar la vía aérea. Vamos a ver que estos pacientes usualmente son vía aérea muy difícil, entonces lo más importante o lo que más tenemos que cuidar siempre es no tener una vía emergente. Las complicaciones a largo plazo vamos a tener estenosis traqueal, ya sea por encima o por debajo del estómago. Este daño se puede ver entre 1 y 6 meses después de la decanulación y el riesgo pues va a variar dependiendo de la serie. Usualmente si son menos de 50% de diámetro no hay problema, los pacientes pueden ventilar, pero cuando está por debajo de este diámetro de la luz o tiene una reducción de más del 50%, los pacientes empiezan a ser sintomáticos. Es muy importante estar pendiente de esto, ver que no haya tantas secreciones, ver que no haya reflujo gastroesofágico, que pueden todos condicionar o empeorar estas condiciones. La fístula traqueoinnominada, que es la que estábamos hablando, es potencialmente mortal. La incidencia es muy baja, del 0.6 al 0.7%, es más frecuente entre 2 y 4 semanas después de la traqueostomía. Los factores de riesgo pues, son una mala colocación, que haya una alta presión en el manguito o un movimiento excesivo, y pues que esta presión excesiva haga que se presente necrosis en cualquier parte alrededor de la traqueostomía. Usualmente el sangrado es el único síntoma y es un sangrado pues que puede ser muy amplio y que puede ser muy grave y llevar rápidamente a la muerte. Requiere manejo urgente quirúrgico. Las fístulas traqueosofáricas son muy raras, usualmente por función iatrogénica de la pared posterior con la aguja o por necrosis por presión, igual por el manguito. Pues lo común es que haya tos con material alimenticio o infecciones pulmonares recurrentes. Y pues esto va a requerir una reparación quirúrgica tanto de la tráquea como del esófago. Entonces vemos el manguito, infla, lastima o lesiona esta área de la pared traqueal y después lesiona la arteria innominada y esta es la que pues genera la fístula. Bueno, esto es rápidamente lo que era cómo se realizaría una traqueostomía, más o menos cuáles son sus indicaciones, sus beneficios, sus riesgos. Espero que les haya quedado relativamente claro. Y bueno, si tienen alguna duda, mi correo estaba al inicio de la presentación. Muchas gracias.